Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con el profe licenciado en química Javier Moncada. Pero dejemos que él sea quien nos cuente un poco de cuál es su institución, a qué se dedica, digamos, en esta institución, cuáles son sus materias, como tal. Entonces, Javier, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ahí vamos juiciosos trabajando en esta semana institucional que estamos terminando ya en, en los colegios públicos y también en algunos colegios privados que, que toman por esta semana, la semana institucional y de planeación para las actividades académicas que se vienen para finalizar el año. Ok, qué bueno, Javier. Pues, ¿qué te cuento? No, yo soy licenciado en química de la universidad, soy topógrafo del SENA, tengo una maestría en educación en la Universidad de los Andes, soy docente en la institución educativa rural departamental San Bernardo, aquí llevo 10 años trabajando, 11 ya, perdón, y dicto aquí en el colegio Química y Biología. Ok, qué bueno, Javercito. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, la cual habla sobre el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278, ¿sí? ¿Qué diferencias existen entre estos dos estatutos vigentes? ¿Sí? ¿Cuál cree usted que son las dos grandes diferencias que pueden haber dentro de estos dos estatutos? Pues las diferencias son muchas, realmente, pero yo creo que tiene que ver mucho con los procesos de ascenso, tiene que ver mucho con la carrera docente, se lleva la carrera docente acá, eh, la profesionalización docente, lo que tiene que ver también en materia salarial, pues y pensional, realmente lo que nos rige en materia salarial y pensional. Entonces creo que hay muchas diferencias entre ellos realmente, ¿sí? ¿Que cuál es mejor? Pues yo creo que como docentes tenemos que leerlos y analizarlos para no poder determinar cuál realmente cree que es el que mejor se ajusta a nosotros los docentes. Digamos, en todo, digamos, en el análisis de los dos decretos, ¿qué aspectos positivos o negativos, digamos, considera usted o cabe, digamos, resaltar en cuanto a la diferencia, digamos, del decreto 1278 del 2002 al 277 del 79? O sea, ¿cuáles son las diferencias más relevantes que de pronto usted puede notar en este decreto? Bueno, debemos considerar que el decreto 1278 fue un golpe fuerte al magisterio colombiano porque realmente acabó con la profesión docente. En la actualidad el decreto 1278 permite el ingreso a carrera docente a cualquier persona que sea profesional, simplemente que tenga un título profesional en alguna área y tan solo con hacer un curso pues ya en menos de 6 meses la persona ya puede empezar a dictar clases en una institución. Eso es un golpe fuerte al magisterio colombiano porque realmente acabó con ese proceso de profesionalización. Los docentes estudiamos para ser, o los licenciados en este caso estudiamos para llevar a cabo pues nuestra carrera de la mejor manera. Es como si nosotros simplemente haciendo un curso de 6 meses pudiéramos empezar a hacer cirugía, por ejemplo, en un hospital. O sea, es realmente complicado, me parece que es muy duro porque acabó con eso que te digo, la profesión docente. Entonces me parece que ese fue digamos, el golpe fuerte del magisterio. Y pues también con lo que tiene que ver con el ascenso en el 2277, realmente los docentes podían comenzar a ascender porque se les tenía en cuenta el tiempo de servicio, se les tenía en cuenta, por ejemplo, los estudios realizados. Entonces, digamos que el proceso de ascenso se lleva de mejor manera. En la actualidad es muy complicado ascender. De hecho, en la actualidad llevamos 3 años en el cual los docentes no hemos podido ascender, no hemos podido presentar pruebas. El gobierno se escuda en la pandemia, se escuda en muchas otras cosas, pero, pero son 3 años en los cuales los docentes hemos estado estancados. Son 3 años en los que el gobierno pues simplemente el ajuste salarial no se da. Hasta la fecha, por ejemplo, muchos de los docentes en el país no hemos recibido ni siquiera el retroactivo de los salarios de este año. Entonces es como si no nos hubieran aumentado el salario este año. Entonces son muchas de las cosas que realmente golpean fuerte al magisterio.
También el hecho de las evaluaciones. Todo el tiempo se dice que los docentes no nos gusta ser evaluados, pero en el actual decreto nosotros tenemos tres tipos de, de evaluaciones. Entonces a nosotros nos evalúan en el periodo de prueba, nosotros nos hacen una evaluación de desempeño laboral anual, todos los años nos hacen una evaluación de desempeño, nos hacen una evaluación por competencias. Entonces de verdad que pues si uno mira, estamos siendo evaluados a cada instante. Entonces pues esa es una situación que realmente es dura para el magisterio colombiano, porque pues no dejan de evaluarnos en cada instante, pero no lo tienen en cuenta, digamos, al momento de ascender. Al momento de que nosotros ascendamos, eso no se tiene en cuenta. Sí, es muy común escuchar también, por ejemplo, algunas personas decir que a nivel pensional, pues que los docentes estamos muy bien, pero realmente eso no es cierto. Nosotros estamos basados, igual que aun cuando somos un régimen especial, estamos basados en la ley 100, y de cierta manera nos tocó también. Entonces, por ejemplo, ya los docentes en la actualidad no tienen compatibilidad entre la pensión y el salario. Eso es algo que se perdió hace mucho tiempo. Uno ve muchos memes diciendo que los docentes pensionados se quieren retirar, que los docentes que tienen 2 pensiones. Eso no existe en Colombia ya hace muchísimo rato. O sea, si nosotros hacemos cálculos, el docente que pueda, por ejemplo, tener 2 pensiones en la actualidad tendría que tener más de 80 años. O sea, eso no encuentra un docente usted con 80 años laborando en alguna institución. Entonces, ese tipo de cosas ya se perdieron hace mucho rato. Los docentes no tenemos esas pensiones de las cuales hablan, tan solo tenemos una pensión al igual que los demás colombianos. Y esa pensión también está regulada por la ley 100. Eso quiere decir que nosotros se nos promedian los salarios de los últimos 10 años y sobre ese promedio se saca el 65%. O sea, ya no se pensionan ni siquiera con el último salario como debería ser, y digamos un porcentaje de ese salario, sino que es un promedio de los últimos 10 años. Eso es pues un golpe fuerte, porque muchos docentes, por ejemplo, al principio de su carrera ganan muy poquito y van, digamos, aumentando en la medida en que pueden ir ascendiendo, cosa que es muy difícil en la actualidad, como te decía, porque concursos no han habido hace 3 años, o sea, estamos estancados hace 3 años para poder ascender. Y eso está amarrado también, de cierta manera, a lo que pueda pagar el gobierno. Entonces, si no hay dinero para pagarlos pues el gobierno simplemente de una u otra forma evita que asciendan más docentes, evita, por ejemplo, que se hagan los concursos como lo ha hecho en los últimos 3 años. Entonces ese tipo de situaciones son un golpe muy fuerte a la profesión docente colombiana. Ok, a ver, sí, la verdad sí. Inclusive hace poco escuchaba yo a alguien, un profesor también, que decía que los concursos docentes como que al parecer los quieren congelar por 10 años, ¿sí? Pues al parecer esto es una estrategia del gobierno para no volver a contratar, digamos, a maestros por medio, digamos, por medio del Ministerio de Educación, sino que es habilitar los consorcios como ya funcionan, digamos, en los colegios distritales, ¿sí? Que ya todo es con consorcio. Con eso se evitan el pago de las primas, se evitan muchos gastos. Bueno, siguiendo con la entrevista. Sí, claro, de hecho, señor, siga, continúe. De hecho, el mismo decreto permite eso. El decreto anterior no permitía ese tipo de contratación. Entonces el gobierno tenía que hacerlo de manera directa. Si yo ingresaba, por ejemplo, con el decreto anterior, tan pronto el docente ingresaba en propiedad y empezaba a trabajar en propiedad en donde se vinculara. En la actualidad no, uno ingresa con un periodo de prueba. Si pasas el periodo de prueba, entonces sí, ya entras, digamos, en propiedad. Todo el tiempo te están evaluando, hay una evaluación anual que no la pasas durante 2 años consecutivos. Entonces entran a revisar qué está pasando contigo y puedes perder tu puesto. Entonces son situaciones como esas. A nivel, por ejemplo, profesional, si nosotros comparamos los salarios que ganamos los docentes con el resto de los trabajadores estatales, realmente es insignificante el que se tiene en la actualidad. Muchos docentes, incluso con bastantes títulos, no ascienden, y muchas veces no los dejan ascender, no porque no tengan las capacidades, sino porque presupuestalmente no le da el gobierno. Entonces se evitan, por ejemplo, clientes que han logrado, digamos, hacer
una maestría o un doctorado asciendan, porque pues salarialmente les implicaría un gasto bastante fuerte, entonces como que retienen bastante este hecho. Entonces, como te decía, sí ha sido un golpe bastante fuerte al magisterio, y es de verse también que la mayoría ya de los docentes ya son del decreto del 78. Entonces, como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores, es muy probable que en un par de años quieran sacar otro decreto para los docentes y nuevamente dividan el magisterio, que es lo que han querido hacer todo el tiempo, ya que mantener un magisterio unido a ellos no les conviene. Sí, pues digamos, en eso digamos va encaminada la siguiente pregunta, ¿sí? Que es durante toda su carrera profesional, sobre toda su trayectoria como docente, que ya son 11 años, ¿cree que el sueldo que se está ganando, digamos, en este momento como profesional es justo teniendo en cuenta toda la preparación, la dedicación, la inversión que ha hecho, digamos, para su maestría, para otros estudios? O sea, ¿cree que el sueldo es justo o cree que deberían, o sea, reformar un poco eso para aumentar un poco el sueldo de los maestros? No, la verdad no es justo, y no es justo en realidad que como docente la sobrecarga laboral es muy fuerte. De hecho, pues digamos en la institución donde yo laboro, pues la cantidad de estudiantes que tenemos por salón no es tan alta, porque en las zonas rurales no tenemos esa exigencia, digamos, en el número de estudiantes. Tenemos un poco menos de estudiantes que en las zonas urbanas, pero uno observa, por ejemplo, docentes en las zonas urbanas donde tienen 50 estudiantes, 60 estudiantes en una aula, o sea, es una sobrecarga laboral increíble. Realmente, por no contratar muchos más docentes, porque no lo va a hacer el gobierno, Sí. no va a querer contratar más docentes. De hecho, lo hemos visto, y cada vez los concursos para ingresos son menos. El último concurso lo conocemos, fue hace más de 8 años, 9 años, entonces realmente la situación es muy complicada para el magisterio colombiano en la actualidad. Si uno fuese muy juicioso en relación a los estudios, y que el gobierno también fuese muy juicioso con los concursos, y yo pudiese, digamos, en cada uno de los concursos poder ir aprendiendo, digamos que uno podría lograr una escala salarial medianamente digna, y si llega, digamos, a los escalafones más altos, pues realmente sí podría uno ganar muy bien. Pero lo que yo te decía, realmente estamos amarrados a los concursos, un concurso que durante 3 años no lo tenemos. No sé si en mi caso, por ejemplo, uno asciende teniendo una maestría. Lamentablemente, si yo hice la maestría y no alcancé a pasar en el último concurso, me toca hasta el siguiente. Hace 3 años no hay, o sea, mi salario se va a ver congelado durante 3 años. Lo que no pasa con muchos trabajadores estatales. Si yo, por ejemplo, en otras áreas del Estado estoy trabajando, hago mi profesionalización, si yo hago una maestría, inmediatamente comienzo con esa maestría. Aquí eso no sucede. O sea, yo como docente puedo quedarme estancado durante mucho tiempo esperando a que realmente abran un concurso, y si el gobierno lo hace como estábamos hablando ahorita, simplemente durante 10 años no hacen ningún tipo de concurso. O sea, me estanco salarialmente y nunca voy a ascender. Eso va a ser muy complicado, y ese es el tipo de situaciones que vemos en este decreto. Bueno, Javercito, pues ya teniendo, digamos, en cuenta también, cuando se habla de otros empleados estatales, ¿sí? La pregunta va dirigida más que todo a lo que son docentes, ¿sí? Del ente privado y el ente público, ¿sí? ¿Considera usted que digamos, hay una ventaja o alguna desventaja el pertenecer a lo público y a lo privado? O sea, Sí, frente a claro, estos es dos ventaja. decretos. Claro, ventaja en relación a que si tú estás de propiedad, digamos, en una institución, pues realmente te beneficia bastante, ¿sí? En relación a que tú vas a tener un salario incluso muchas veces mejor que en muchas instituciones privadas. Y hay que ver que también dentro de las instituciones privadas, por ejemplo, que funcionan en el país, hay categorías de esas instituciones privadas. Hay colegios de muy bajos recursos que son privados, y en los cuales escasamente se le paga un salario mínimo docente. Hay otras instituciones donde un docente puede ganar quizás la misma cantidad del escalafón que está ganando un docente a nivel público, pero hay otras instituciones, por ejemplo, en el país, donde tú puedes ganar incluso muchísimo más que lo que ganas a nivel estatal. Digamos que la única ganancia que uno muchas veces tiene a nivel estatal es la estabilidad, el hecho de que uno no tiene como
los colegios públicos, contratos a término fijo, porque pues en la actualidad incluso ha permitido, digamos, este escalafón permitió eso, que los docentes a nivel privado los contraten por 10 meses. Vamos con la última pregunta, Javier, en la cual vamos a tocar el tema sobre los ascensos, ¿sí? ¿Qué opinas acerca del Estatuto 1278 del 2002, donde establece que el ingreso a la carrera docente debe ser por concurso? Bueno, pues realmente me parece complicado en relación sobre todo a los docentes que están en provisionalidad. Muchos de los docentes, por ejemplo, que están en provisionalidad pueden durar toda su vida en provisionalidad. El decreto permitió eso, entonces hay docentes que han durado 20 años dictando clase y han estado en provisionalidad, muchas veces incluso se pensionan estando en provisionalidad, pero nunca se les da, digamos, el término de propiedad porque no han podido pasar un ascenso, un concurso para ingreso. Como te decía, el último concurso de ingreso fue hace más de 8 años, entonces de verdad que ha sido muy complicado para muchos docentes, por ejemplo, que en la actualidad están como provisionales y que tienen, digamos, todas las capacidades para estar ahí, pero que lamentablemente para el gobierno, si no hay concurso, pues no los nombra. Entonces creo que eso sí es una falencia, por ejemplo, que tiene el decreto actual, porque los docentes deberían, después de cierto tiempo, si lograron realmente mantenerse ahí, si son docentes que han cumplido con su labor docente, que lo han hecho bien, pues que realmente se vinculen en propiedad al magisterio colombiano. Pero pues eso sabemos que va a ser muy difícil que pase. Bueno, Javier, pues no siendo más, le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dado para contestar unas preguntas, estas dudas que todos tenemos. Entonces, con muchas... gusto, realmente espero que les sirva, digamos, el poco conocimiento que a veces tenemos de estos decretos, pero pues que son necesarios. Yo creo que a veces uno no entiende cuando está estudiando o cuando uno está entrando, digamos, a la profesión docente, cómo funciona, y a veces tiene una idea errada de lo que son los decretos actuales. Importantísimo conocerlos. Yo creo que como estudiantes esto lo debería conocer uno desde el principio, conocer los dos estatutos, saber a qué se está uno arriesgando, qué es lo que está haciendo uno a nivel salarial en el magisterio, porque pues a veces uno entra con la ilusión de que entrar y ascender muy fácil, pero se encuentra con que hay muchas trabas para ese proceso. Entonces, pues, espero que realmente lo que hablamos hoy les sirva bastante y nada, un abrazo gigante a todos. Bueno, Javier, muchas gracias, que tengas una buena noche. Bendiciones igualmente.